de la dirección del decanato me dice 80% de clases teóricas tienen que asistir. Son 10 clases teóricas, les he pasado la primera como bueno. Ya tengo algunos con 2, que ese es el tope. Son 10 clases teóricas de la primera unidad. Falta una más, lo voy a lamentar, pero no van a poder dar examen teórico. No van a poder dar examen teórico. Entonces, fíjense en eso, por favor. Bien. Digestión y absorción. Hemos ido viendo ya desde el inicio de la parte de aparato digestivo el movimiento, la inervación del aparato digestivo. Hemos ido viendo cómo el aparato digestivo comenzaba a secretar sustancias para iniciar el tratamiento de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no? Cómo secretaban sustancias a través de todo el tubo digestivo y la secreción de las glándulas anexas, ¿no? Esta secreción de las glándulas anexas que daba como resultado que el alimento sea tratado, ya tenga un tratamiento para comenzar su absorción. Entonces ya hemos visto todas las enzimas que se encargaban de esto, ¿no? Estos alimentos básicamente que tenemos que absorber nosotros se dan una pirámide de alimentos, ¿no? Con 5 pilares. Hidratos, bueno, 4 en realidad: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? En mayor cantidad lo que tenemos que ingerir siempre, y la base de la alimentación de nuestra especie, son los hidratos de carbono, porque esto nos genera mayor cantidad de glucosa, que es la que usamos para nuestro ciclo de Krebs y generar el ATP que nos da la energía diaria, ¿no? Tenemos que usar minerales y vitaminas para los procesos internos, ¿no? Primeros, segundos mensajeros, transporte de sustancias, todo lo que han visto en Fisiología 1, ¿no? ¿Se acuerdan hace bastante tiempo atrás? Para el primer examen de Fisiología 1 que estudiaron, transporte activo, transporte pasivo, difusión, cotransporte, ¿se acuerdan, no es cierto? Ya, para eso necesitamos minerales, ¿no es cierto? Todos los iones, sodio, calcio, potasio, cloro, ¿se acuerdan, no? Que existen esos. Después tenemos las proteínas, ¿no? Las proteínas y las grasas, que deben ser en menor cantidad. No deberíamos ingerir grasas. Ustedes han visto que necesitamos ingerir grasas. Necesitamos tener ciertos niveles de colesterol para formar membranas celulares, fosfolípidos, etc. Y las proteínas para nuestra estructura muscular, nuestro aparato de locomoción. Sin embargo, recuerden que para que estas sustancias se vayan formando, nuestros elementos simples, como los aminoácidos, van formando cadenas, ¿no es cierto? Estos aminoácidos, para formar cadenas se llaman péptidos, ¿no es cierto? Estos péptidos van creciendo y se llaman polipéptidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya se forman las proteínas. Entonces, para ese fenómeno se van enlazando, condensándose. ¿Qué quiere decir condensarse? Que van perdiendo un ion hidrogenio y un hidroxilo y se pegan, ¿cierto? Y se van pegando. Los hidratos de carbono hacen lo mismo, ¿sí? Desde los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿no? Van formando así, y forman sus moléculas y ya forman el alimento, su pancito, su galletita que ustedes comen, ¿no? Las grasas, algo similar, ¿no es cierto? El glicerol con los ácidos grasos forman sus triglicéridos y van enlazando, ¿no? Su colesterol, su fosfolipasa, sus fosfolípidos van consumiéndose. Entonces, esa es la manera como se forman las moléculas. Para romper estas moléculas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si están condensadas, tenemos que en ese enlace meterle un hidrogenio más y ya no habría H2O, ¿no es cierto? Sino H2O2, ¿no es cierto? Y lo hidrolizamos, ¿sí? Lo hidrolizamos. O sea, formamos agua, ahí, formamos agua y lo hidrolizamos. Entonces, para romper los enlaces que se habían formado antes por condensación, ahora los vamos a hidrolizar, ¿no? Y se comienzan a romper los enlaces. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono que forman grandes polisacáridos porque se van condensando, ¿no? Se van condensando, ¿sí? Al eliminar un ion hidrógeno se condensan.
Para romperlo, tenemos que volver a colocar ese ion hidrógeno, ¿no? Y formamos una molécula de agua y rompemos el enlace, hidrolizamos, ¿ya? Esto lo han visto en bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, al hidrolizarlo, tenemos este enlace y rompemos aquel enlace, ¿no? Lo rompemos aquel enlace. Y tenemos dos moléculas. Esto es un disacárido que se va a convertir en dos moléculas de monosacárido. ¿Y por qué hace eso nuestro organismo? Porque para absorberlo necesitamos absorber monosacáridos. Necesitamos absorber monosacáridos, ¿ya? Y la hidrólisis de las grasas, igual, los triglicéridos, que necesitamos tener triglicéridos en nuestro organismo, son moléculas de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, ¿no? Triglicéridos, ¿sí? Entonces hidrolizamos los enlaces y se vuelven ácidos grasos simples que pueden ser absorbidos por nuestra mucosa intestinal. Las proteínas, igual, hidrolizamos los péptidos simples y comenzamos a convertirlos en aminoácidos, y los aminoácidos deben ser absorbidos. Pero para su absorción, los hidratos de carbono requieren también ciertos requisitos, ¿no? ¿Absorbemos todos los hidratos de carbono? No los absorbemos. Un hidrato de carbono que no absorbamos, que ustedes comen en su dieta. Ya, ¿qué le llaman celulosa ustedes? ¿Cuál es? ¿Dónde es celulosa? Cuando comen una fruta, ¿hay celulosa o no hay celulosa? Sí hay. Claro, hay partes que nosotros no las absorbemos. Cuando comen sus ensaladas de verduras, También no. ¿hay celulosa o no hay celulosa? Sí. Hay celulosa. ¿Para qué comen, sobre todo las chicas, que comen tantas ensaladas de verdura para bajar de peso? ¿Por qué? ¿Qué no hay? No absorbemos una parte, ¿no es cierto?, que es la celulosa, y absorbemos la parte que es las vitaminas, ¿sí? Una vitamina que hay. Entonces, el resto de carbohidratos casi todos los absorbemos, los carbohidratos, ¿no es cierto? Casi todos. Tienen que tener un tratamiento especial, ¿sí? Especial. Cuando llegan a la cavidad oral, los carbohidratos, la parótida secreta, dijimos, ¿no es cierto? Las 3 glándulas salivales secretaban mucus y había una mixta, que era la parótida, ¿no es cierto? Que era serosa y mucosa. Y en esta serosa teníamos amilasa o tialina, ¿no? Esta amilasa comienza a romper los enlaces de los polisacáridos, ¿sí? Y va rompiéndolos, los hidrolizando hasta volverlos maltosa. Casi 20% se va volviendo maltosa ya en la boca, ¿ya? Pasa el esófago, pasa el estómago, no pasa nada con los carbohidratos, ¿no es cierto? En el estómago quizás lo ablanda un poco el ácido clorhídrico. Y de ahí lo pasamos al duodeno. En el duodeno, la enterocinasa estimula la formación de enzimas pancreáticas, ¿sí? Y esta estimulación activa la tripsina y la tripsina se encarga de activar a todo el resto de enzimas y sale la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática, amilasa pancreática, esta amilasa pancreática rompe los enlaces hasta volverlos disacáridos, ¿no es cierto? Disacáridos. Y cuando llega ya hacia la superficie absortiva, finales duodeno, comienzos del ilium, ¿no es cierto? Yuno, ilium. Entonces comienza a absorberse los carbohidratos. Entonces viene la acción en el borde de las células intestinales, viene la acción de la lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-extrinasa, ¿no? Y estos rompen los enlaces y convierten los disacáridos en monosacáridos, ¿sí? Convierten todos los enlaces de disacáridos, la lactosa, la sacarosa y la maltosa, los convierten en monosacáridos. Entonces la lactosa se convierte en galactosa y glucosa.
La sacarosa se convierte en fructosa y glucosa. Y la maltosa en 2 moléculas de glucosa. Listo, estamos ya en el borde intestinal. ¿Cómo pasa la glucosa adentro de las células intestinales? Para poder ser absorbida. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Ya están las enzimas. ¿Y cómo pasa? Así es, ¿no es cierto? Entonces ahí nos tenemos que volver a acordar de cotransporte, de transporte, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa? ¿Qué necesitamos para que pase la glucosa dentro de la célula? Sodio, necesitamos sodio, ¿no es cierto? Necesitamos al sodio que acompañe, que le genere energía y pase con la glucosa. Ahorita vamos a ver también el mecanismo del sodio, ¿no? Entonces, esa es la manera como va a pasar desde lo que ustedes se comen su pan hasta que es absorbido con su glucosa, ¿no? O fructosa o galactosa. El transporte de la fructosa es muy similar al de la glucosa. La galactosa tiene algunas particularidades, pero básicamente es similar. Se absorbe. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se absorben las moléculas de glucosa para poder ingresar al ciclo de Krebs y darnos nuestra energía, ¿no es cierto? Nuestro ATP. Las proteínas, bueno, en la boca no hay nada. ¿Qué tenemos como requisito? ¿Qué tenemos que hacer para que las proteínas sean absorbidas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cocer primero las proteínas. Nosotros no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, como los animales, de comer carne cruda, ¿no? Quizás si hubiésemos comenzado a comer carne cruda hace años, hace millones de años, de repente ahora tendríamos encima, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar las proteínas que vamos a comer. ¿Y cómo las tratan? Comenzamos a romper enlaces, ¿no es cierto? Rompemos su colágeno, lo hacemos más fácil de nosotros de romperlo. Lo cocemos, ¿no? Y ahí comen su bistecito, su parrilladita, cosita, ¿cierto? Cuando cocinan, luego ¿qué pasa en la boca? En la boca no tenemos pepsina, nada en la boca, ¿no es cierto? Ni enzimas para la proteína, pero tenemos que masticar, porque vamos a romper, triturar, desgarrar los enlaces de colágeno. Cuando pasa al estómago, entonces el estómago tiene la capacidad de almacenamiento y mezcla, ¿sí? Y el estómago se da cuenta que tiene proteínas, tiene bastantes alimentos. Y diferente de cualquier alimento, el estómago cuando se siente lleno, distiendes el antro pilórico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a generar en las células G gastrina. La gastrina estimula a las células similares a las enterocromafines y secreta histamina. La histamina va hacia las células parietales y genera ácido clorhídrico, ¿no? Entonces comienza a tratar esos alimentos que tenemos. Y quien se da cuenta que existe proteínas son las células principales, ¿no? Las chief cells, ¿no? Y estas células principales generan una enzima que se llama pepsinógeno, una proenzima, que cuando sale al ambiente ácido se vuelve pepsina. O sea, requiere que el ácido clorhídrico ya haya sido generado, ¿no? Y esta pepsina comienza a romper enlaces de colágeno, ¿no? Hasta 10 a 20% de enlaces de colágeno de las proteínas que hemos ingerido. Cuando ya pasó este proceso, ¿cuánto tiempo demoraban las proteínas en el estómago? El alimento sólido, 6 horas, a veces 8 horas, si es muy copioso el alimento, ¿no? Pasan al duodeno. En el duodeno activan igual a la enterocinasa. Esta activa la tripsina y la tripsinógeno se vuelve tripsina y esta activa el resto de enzimas en el páncreas. Y en el páncreas encontramos la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa y la proelastasa, ¿sí? Estas enzimas comienzan a romper los enlaces y van volviendo a las proteínas, a los polipéptidos en ese momento, las van volviendo dipéptidos, ¿no? O péptidos simples. ¿Eso absorbemos o no absorbemos?
Todavía no absorben, ¿cierto? Entonces, cuando llegan a la célula, entonces en la célula tenemos, de los enterocitos, tenemos enzimas. Aminopolipeptidasa, igual que la lactasa, sacarasa, ¿se acuerdan que hemos visto ahorita? Tenemos enzimas, ¿no? La aminopolipeptidasa, las dipeptidasas que rompen los enlaces de los péptidos y se convierten en aminoácidos simples. Eso ya en el borde del enterocito. ¿Y cómo entran al enterocito? Los aminoácidos simples. ¿Transporte con quién usan? Sodio. Con el sodio. De nuevo el sodio, ¿no es cierto? Nos ayuda a transportar los aminoácidos. ¿Ya? Entonces tenemos nuevamente cómo han entrado los aminoácidos. Y las grasas, la lipasa lingual tiene una acción, digamos, no muy importante, pero te hace un pretratamiento de un 10% de las grasas que ingresan a la cavidad oral, ¿no? En cambio, cuando llegamos, las grasas ya llegan tratadas en el estómago otra vez, ¿no? Una gran cantidad de grasa que consuman va a estar 6 a 8 horas en el estómago dando vueltas, ¿no? Con el ácido clorhídrico ahí que le da y lo vuelve quimo, ¿no? Pasa esta cantidad de grasa y ¿qué tenemos que absorber de esas grasas nosotros? ¿Qué hemos ingerido? Tenemos que absorber ácidos grasos, ¿sí? Colesterol, ¿sí? Tenemos que absorber fosfolípidos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros necesitamos para formar membranas celulares, ¿ya? Entonces, ¿quién se encarga de eso? En el duodeno se encargan los ácidos y las sales biliares, ¿no? Emulsifican la grasa, ¿no? Le emulsifican la grasa, la cubren, la transportan al borde del enterocito, ¿no? Y ahí son absorbidas las grasas, ¿no? Como son grasas, son liposolubles. Es diferente, ¿sí? Entonces la lipasa pancreática, ¿sí? La lipasa pancreática forma ácidos grasos libres y dos monoglicéridos, que al final unidos eran los triglicéridos, ¿no? El colesterol y los fosfolípidos necesitan enzimas como son la colesterol hidrolasa y la fosfolipasa para ser tratados y absorbidos, ¿ya? En la sangre tenemos trazadores de grasa. ¿Sabemos cuánto de esto hemos absorbido? ¿Cómo podemos saber cuánto hemos absorbido de esa grasa? ¿Cuánto de grasa tienen ustedes? ¿Cómo saben? Primero dosamos triglicéridos, por eso absorbemos ácidos grasos y dos monoglicerol y dentro de nuestro organismo se vuelven a transformar en triglicéridos. ¿Y estos triglicéridos los podemos dosar? Los podemos dosar. ¿Podemos dosar colesterol? También dosamos colesterol, ¿no es cierto? Y dosamos lipoproteínas, son lípidos unidos a las proteínas, ¿no? HDL, LDL, ¿no? VLDL. Listo. Entonces, ¿y cómo se absorbe todo esto que ya hemos visto? Bueno, aparte de la absorción de carbohidratos, grasas, proteínas, necesitamos absorber líquido, ¿no es cierto? Somos 60% de líquido y tenemos que consumir más o menos nosotros entre 1,5 litros a 2 litros de líquido al día, ¿no? Eso es lo que consumimos, pero con las idas y venidas de líquido dentro de nuestro tubo digestivo y que se vuelvan a reabsorber, más o menos ingresan al tubo digestivo 7 litros de secreciones, más los 2 litros que consumimos, más o menos 9 litros todos los días están en juego dentro del tubo digestivo. Y de eso, ¿cuánto eliminamos en la materia fecal? Eliminamos solamente 150 mililitros aproximadamente en la materia fecal, ¿ya? O sea, no es tanto. Entonces el líquido está bien, ingresa, se absorbe, se secreta, se reabsorbe, ¿no? Entonces ese es el juego del líquido, ¿ya? ¿Dónde se absorbe más? ¿Dónde hay más membrana absortiva para el líquido? En el intestino delgado. En el estómago no se absorbe nada, en el esófago ya les he dicho que es solo
un ducto de pasaje, ¿no es cierto? ¿Y cómo se absorbe? ¿Cómo se absorbe tanta cantidad de líquido? Es que nuestro intestino delgado amplía su superficie de absorción, la va ampliando, ¿no? Tenemos casi 7 metros de intestino delgado, en teoría, ¿no? Casi 7 metros. Pero el intestino delgado se va plegando y se convierte en válvulas conniventes. Esas válvulas conniventes hacen 3 veces más la superficie de absorción. Estas válvulas conniventes van formando con los enterocitos, le llamamos vellosidades, cada célula de estas, ¿no? Y estos enterocitos que están en las válvulas conniventes aumentan, en general en toda la mucosa, aumentan 10 veces más la superficie de absorción. La aumentan 10 veces más. Y estos mismos enterocitos que están ahí, en su borde, tienen un borde en cepillo. Y ese borde en cepillo aumenta 20 veces más la superficie de absorción. Ahí está un enterocito con su bordecito en cepillo. ¿Ven? Entonces 20 veces. Entonces tenemos gran capacidad, una gran superficie de absorción de todo, líquido y de nutrientes, ¿no? Entonces, más o menos, esto hace que tengamos que absorber de los hidratos de carbono que consumimos, varios cientos de gramos son absorbidos. Mientras más comemos, más absorbemos hidratos de carbono, ¿no? Grasa 100 gramos, más o menos, aminoácidos entre 50 a 100 gramos, iones 5 a 100 gramos y agua 7 a 8 litros. ¿Ya? ¿Y cómo se absorbe? Ya hemos visto el juego de las enzimas, todo, pero cuando llegas al final, al borde del cepillo, tienes que usar tu transporte activo, tienes que usar tu difusión y tienes que usar tu arrastre por disolvente, es decir, con el agua, ¿no? Con el agua. Ya hemos visto que las proteínas con sodio, ¿no es cierto? Con transporte usando energía. La glucosa con el sodio. El agua, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde entran las células? Acuaporina. Por los canales de acuaporina. Acuaporina. Tienen sus canales de acuaporina el agua, ¿no? Y pasa dentro de la célula y ahí se absorbe. Nunca voy a ver la acuaporina. Y el sodio, miren, el sodio nosotros más o menos comemos en nuestra dieta entre 5 a 8 gramos de sodio.